Tres Almas, el podcast. Todo ha fallado. A la fecha, en el 2025, no se ha podido establecer un sistema dietético desde la ciencia que prometa que podemos sostener y controlar el peso de un paciente. Y eso es una realidad. Mente de dieta y de cómo las personas a través de todas sus experiencias de vida, a través de su información, incluso del transgeneracional que también hemos platicado mucho, traemos o traen información respecto a cómo alimentarse, toda la conciencia colectiva. Esta información que va rompiendo patrones de creencias que vienen de generaciones y generaciones. El sistema no debe estar muy contento contigo, Nancy. Las opiniones expresadas en este podcast son personales y no representan asesoría profesional. Los temas compartidos surgen de nuestras experiencias y no deben considerarse como recomendaciones terapéuticas o diagnósticos. Escucha desde tu criterio y toma lo que resuene contigo. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de estar otra vez con ustedes aquí en este episodio de Tres Almas, en un nuevo episodio donde vamos a alinearnos con las fechas, con la Navidad. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante que va muy ligado con lo que está pasando en estos días por tu mente, de si el peso, de si estoy comiendo un poco de más, todo lo que pasa alrededor de las fiestas, de los eventos, de las cenas, de todos los encuentros que tenemos con la gente que queremos y que nos deja con unos kilitos extras y todo lo que representa de culpa, todo lo que representa de estarnos latigando de qué está pasando en mi cuerpo. Y hoy, bueno, pues una de nuestras colegas es experta en nutrición consciente y nos va a compartir un poco más de lo que hace con las personas, el programa que tiene, donde trabaja todo lo que tiene que ver el tema del subconsciente relacionado con el peso y con la conciencia corporal. Así que bueno, quédense, bienvenidos. Tres Almas sin guión es un espacio creado por tres amigas que dejaron atrás el libreto para hablar desde donde realmente importa, el alma. Entre risas, confesiones, silencios incómodos y verdades necesarias, exploramos lo que a veces cuesta decir, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que sanamos y lo que aún estamos aprendiendo. Hola, no, pues yo súper feliz. Antes de grabar le platicaba a Erika que no saben lo que me apasiona este tema, no saben lo que conecto con este tema, cómo me cambia la vibración cuando empiezo a empaparme de esta información. Y es un placer estar aquí para resolver dudas, compartir e incluso pelotear puntos de vista acerca de lo que es la nutrición consciente, ¿no? Y la nutrición intuitiva, que le tenemos tanto miedo a la palabra alimentarnos intuitivamente. A la dieta. Hola a todos, yo soy a la dieta, sí. Hola a todos, yo soy Neiva y sí, estoy muy contenta también. Este tema tiene toda mi atención, estoy bastante emocionada. Hemos tenido varias conversaciones con Nancy y varias terapias con Nancy, así que estoy muy emocionada de que este tema se abra para todos los que quieran escucharlo. Así que empecemos. Oye, Nancy, yo quiero que les platiques una de las cosas por las cuales empezamos a conectar entre nosotros. Bueno, yo empecé primero con Nancy y me encantó la forma en la que percibes este tema de la mente de dieta y de cómo las personas a través de todas sus experiencias de vida, a través de su información, incluso del transgeneracional que también hemos platicado mucho, traemos o traen información respecto a cómo alimentarse, toda la conciencia colectiva. A mí me fascinó el concepto que manejas tú de por qué comer tan 3 veces al día, por qué comer en ciertos horarios. Me gustaría que les platicaras un poquito acerca de qué es On Diet Mind, tu programa de acompañamiento, y que nos cuentes tu visión desde esta perspectiva. Muy bien, no, pues qué pregunta tan amplia, Ya pero sé. me encanta. Sí, bueno, partimos desde la premisa de que lo que conocemos como nutrición convencional, si nos estás escuchando, pues tú ya sabes que existe el dietocálculo que está con el enfoque de lo que necesita tu cuerpo, pero entonces ya España nos demostró que el 95% de las personas que se someten a un tratamiento dietético
con distintas estrategias bioquímicas, porque nosotros como nutriólogos tenemos que pensar una estrategia bioquímica para mi paciente para que sí o sí baje de peso. ¿Cómo se ven las estrategias bioquímicas? Pues hay muchísimas, paleo, keto, estos horarios de alimentación o quitar horarios de alimentación. Esa sería la estrategia bioquímica, pero además hacemos un dietocálculo. Todo eso es ciencia y en teoría no debería de fallar. O sea, la regla sería que entonces yo consumo menos calorías de las que estoy gastando y yo bajo de peso, pero sabemos que eso no sucede. Y España lo demostró. Saca un estudio que comprueba que el 95% de las personas que incluso se someten a una cirugía bariátrica vuelven a su peso en alrededor de 5 años. Eso despertó como muchas alarmas o la curiosidad de otras ciencias para tratar de investigar cuál era el meollo del asunto, tal cual. O sea, ¿por qué falla la química y por qué falla la matemática en el dietocálculo? Y bueno, lo que se ha encontrado hasta el momento, y me atrevo a decirlo de esta manera porque tenemos que entender que el método científico trata de explicar la creación que somos, pero no ha podido al 100% descifrarnos. Y la alimentación ha sido un gran enigma, pero no desde nuestra propia capacidad de discernir qué alimento elijo, sino de todos los programas que hemos tratado de controlar para tratar de mantener el control del peso en una persona. Todo ha fallado. A la fecha, en el 2025, no se ha podido establecer un sistema dietético desde la ciencia que prometa que podemos sostener y controlar el peso de un paciente. Y eso es una realidad. ¿Qué nos queda? Volver a nosotros mismos, volver a confiar en que tenemos la capacidad de eh, seguir nuestras propias señales fisiológicas. El tema es que nos hemos desconectado, pero nacemos con esta inteligencia, con esta tecnología en nuestro ser que nos diría qué podemos comer o qué necesitamos comer y poder confiar tanto en nuestra hambre como en nuestra saciedad. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo tendría una pregunta, ok, me encanta y sí, vamos súper bien, pero ahora ¿cómo lo hago? Porque si no tengo dentro de mí una creencia que dice que no tengo fuerza de voluntad, que a mí no me enseñaron a comer, que yo no sé tomar buenas decisiones con la comida, entonces ¿cómo puedo llegar a ese punto donde puedo tener esa conciencia de qué comer? Recuperar la confianza es eso, ¿no? Eh, y la confianza van a ser desde tu propio autoconcepto. Me gustaría como que entendiéramos que además de lo que es la nutrición convencional, existe la cultura de dietas. La cultura de dietas ha sido una voz que nos ha hecho muchísimo daño, que no es lo mismo. De hecho, funaron muchísimo a una activista corporal por una consigna en una marcha feminista que decía la cultura de dietas es violencia patriarcal. Ella no hablaba de la nutrición convencional o de tratar de tener buenos hábitos. Es que está tan normalizada y ha permeado tanto la cultura de dietas en nuestra voz que plantea que eso es un estilo de vida saludable y es completamente diferente. Eso es lo que nos genera desconfianza, porque la cultura de dietas es la voz que te dice restringe, es la que te cataloga los alimentos entre buenos y malos. La cultura de dietas es la que te pone un estándar de peso. La cultura de dietas es la que te dice compensa. ¿Sabes qué? Si hoy en la noche vas a cenar una comida cargada de calorías, de azúcar, diferente, entonces hoy en la mañana corres 5 kilómetros de más, haces doble sesión de ejercicio o incluso dejas de comer toda la mañana para que en la noche puedas meter esa cantidad de alimentos y al día siguiente también te sales a correr, ¿no? Y entonces ahí encuentras el balance. ¿Qué pasa con esta voz? Nos trastorna, amigas, nos trastorna, literal. Genera trastornos de la conducta de la alimentación, genera en nosotros también trastornos obsesivos compulsivos y hace que vayamos tras la búsqueda de un cuerpo perfecto, porque eso es lo socialmente aceptado y que además nos lo pintan como algo sano.
Por eso es que entramos en este conflicto de, a ver, espérame, o sea, ¿cómo confío en mí si allá afuera me están dando todas las respuestas? O sea, allá afuera me están prometiendo que con esta metodología ahora sí voy a lograr tener ese cuerpo que está sano. Pero una de las preguntas que a mí me encanta hacer al principio de la intervención de un Diet Mind es, ¿cuál es la promesa detrás del peso? ¿Qué te promete el peso? ¿Qué te encuentras en esa respuesta? ¿Qué te has encontrado con tus pacientes? A ver, me gustaría que ustedes compartieran un poquito desde su experiencia, bueno, si quisieran. ¿Cuál era la promesa o cuál es la promesa que ustedes tienen atrás de un peso ideal? Aceptación, amor. Y la pregunta que yo hago es, ¿y cuál es ese peso que realmente hace que merezca que tu cuerpo sea aceptado? ¿Dónde encuentro esa tabla de medición, ¿no? Que te dice que, ya, mira, Erika, como tú mides 1,60, cuando peses 55 kilos, ahí sí ya mereces de tu propia atención y de tu propio amor. Eso no existe, amigas, eso es una trampa en la que hemos caído y en la que hemos perdido demasiada energía, demasiada atención, demasiado enfoque. ¿Cómo lo resuelvo? Porque sí se puede resolver. Entender que toda esta información ha generado un programa en automático desde nuestra mente subconsciente para relacionarme con mi propio cuerpo y para relacionarme con los alimentos va a ser la clave. Utilizar herramientas como es la hipnosis, la meditación, para incluso los silencios, para escuchar a mi voz interior al momento de abrir el refrigerador. O sea, de verdad hagan ese ejercicio de abro el refri y en automático al ver alimentos, ¿qué empieza a decirme mi mente? Y no la juzgues. Empieza a escuchar, incluso ten tu diario donde empieces a apuntar, ay, me dije esto, o empecé a ofenderme, o empecé a catalogar al alimento, a juzgar al alimento, ¿sí? Para observar cuál es mi vínculo con los alimentos. En realidad, ¿qué observo? O a lo mejor tú ya estás del otro lado y dices, no, yo la verdad es que cuando abro el refri lo que veo son, esto es proteína, esto es carbohidrato, bla, bla, bla. También entender cuál es tu relación con tu cuerpo, qué sientes y piensas, qué emociones se generan al momento de tener cualquier hábito de autocuidado. ¿En realidad es un espacio de autocuidado o es un espacio de automaltrato? ¿Qué hago cuando me cepillo los dientes, cuando me estoy cambiando, cuando me meto a bañar, ¿no? Cuando me tengo que poner crema en el cuerpo y tocar incluso mi cuerpo, ¿qué genera en mí? Una vez que lo observamos, si tú observas que esa voz no es amable, que es muy poco hostil, se puede reprogramar y hacer que trabaje a tu favor. Esa es la manera en la que empezamos a recobrar la confianza en nuestro cuerpo. Y conectamos con una habilidad que todos tenemos que se llama interocepción, que yo la amo. Todos tenemos, yo creo que poco lo escuchamos. Bueno, yo la verdad es que yo no recuerdo en la universidad haber escuchado sobre la interocepción, fue hasta hace poco. Y es esta habilidad que tiene nuestro cuerpo de mandarnos señales desde nuestros órganos de las necesidades que tenemos y cómo nuestro cerebro responde a ellas, como el sueño, el frío, el calor, el hambre, la saciedad, es parte de la tecnología que nos forma, que nos conforma. Oye, Nancy, está súper interesante la información que compartes. No sé si tal vez coincidimos en que esto también empieza un poquito más allá, porque esta percepción del peso, de la forma que debe tener tu cuerpo, de cómo te tienes que ver, no siempre o la mayoría de veces pensamos que tiene que ver con lo que nosotros pensamos cuando nos vemos, pero en realidad esa percepción cambia, depende de la persona que te vea, porque es que yo le puedo preguntar a mi mamá y mi mamá me ve preciosa y de repente escuché por ahí una amiga y me dijo, wow, estás más gordita. Y me voy el mismo día a otro lado, oh, te veo más flaquita. Y entonces eso más bien termina a nosotros conflictuándonos y lo que yo veo en todo esto, incluso en el peso, en la comida, en cómo nos debemos ver,
termina más bien llevándonos, como tú dijiste, hacia adentro. Es un mensaje de, de todo lo exterior que nos está invitando a ver qué está sucediendo, más allá de cómo más allá de cómo interactuamos con la comida, con la alimentación, con la nutrición, es empezar por nosotros. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué herida se está activando cada vez que me veo al espejo? Porque es loco cómo todo empieza desde ahí. Soy yo, como decías tú, ¿qué diálogo estoy teniendo conmigo cada vez que me veo al espejo? Y entonces, en verdad, todo empieza desde ahí. No sé si me expliqué. ¿Qué piensas con respecto a esto que te estoy comentando? Sí, 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 caché tu pregunta. Es como, cómo tu percepción va cambiando a partir de lo que vamos escuchando. Y es que esto es una realidad. O sea, por más trabajadas que estemos, todo nos nutre, todo nos alimenta. Esto que acabas de decir, eso de que todo nos nutre o cómo impacta la percepción de los demás en nosotros, ya no nada más es un discurso moral, porque esa percepción que tú tienes al momento de verte en el espejo o de tener el plato de comida frente a ti, genera neuroquímicos en tu cerebro que se van a tu torrente sanguíneo y que impacta en tus células. Desde ahí la absorción, y, la distribución incluso de las hormonas que vas a empezar a secretar en el momento que te estás comiendo tu plato perfectamente calculado, va a ser distinta hasta que no estés en paz con tu cuerpo y con los alimentos. Ese proceso fisiológico va a ser normal, mientras va a haber un sistema de alerta encendido que aumenta el cortisol y que eso va a hacer eh, que tu reserva de grasa esté ahí presente para protegerte, porque al final eso es lo que está haciendo, protegiéndote de tu propia autopercepción. El tema. Increíble, me estás diciendo que ese mismo chocolate, si así se puede entender, ¿no? Ese mismo chocolate, depende de cómo lo esté percibiendo, me va a poner esbelta o me va a poner más gordita. ¿Es eso, más o menos? Sí, es que esa es una realidad. Y mira, una vez me dijo un paciente, entonces si yo cuando me como el chocolate pienso que son espárragos, ¿va a cambiar la composición bromatológica del alimento? Es decir, las calorías o lo que lo compone, porque yo estoy pensando, este chocolate es un espárrago. No, no, no va por ahí. El punto es que si ese chocolate yo cuando me lo como, o sea, es que le metemos demasiado, demasiado la mente y creemos que no pasa nada al meterle la mente, pero genera mucho en el cerebro, neuroquímicos. Sí, Oye, Nancy, Está bastante relacionado con la la biodescodificación. Hay mucho con respecto a esto que dices de cómo lo percibes, porque en realidad, si yo estoy teniendo una dieta y me siento restringida y me siento, sabes que tengo que hacer esto, no lo quiero hacer, en realidad, más allá de lo que yo estoy pensando, si yo estoy sintiendo que eso me está atacando, no me está haciendo bien por la mentalidad más increíble que tengas del plato, al final mi cuerpo lo va a recibir como un bocado tóxico. Al final mi cuerpo va a decir, eso no te está haciendo sentir bien por más que pienses que son zanahorias y lechuga. O sea, está muy interesante lo que cuenta. Eri, ¿tenías algo no, pendiente? y quería justo ahorita y complementando con lo que tú dices, Ney, está muy relacionado con las emociones, ¿no? Ujú. Totalmente con lo que genera y manifiesta la realidad que tenemos. Las emociones, una de las claves más importantes para el proceso de manifestación. Llámese un cuerpo delgado, llámese un cuerpo sano, llámese una casa, llámese una pareja, lo que queremos manifestar está muy relacionado con las emociones. Y justo regresando al tema del chocolate y del espárrago, pues es desde donde me lo como, ¿no? ujú, ujú. Con qué emoción me Yo- lo estoy comiendo. Y entonces Ajá. ahí entra lo que hablaba Nancy de la percepción que tiene ese alimento, ¿no? Y yo sé que esto puede generar conflicto a generaciones incluso como las mías, ¿no? O sea, yo nací en 1985 y vengo de crianzas donde estaba totalmente cancelada la emocionalidad. No te enojes, no estés triste, no No le metas el llores. corazón, no llores, siempre con la mente, sé más lista. Entonces, teníamos cancelada completamente esa parte. ¿Cómo?
cómo entonces pretendimos que no iba a tener un impacto en nuestra biología el hecho de no crecer con gestión emocional. Y ahora les voy a dar otro dato que hace un poquito más complejo. Miren, con esta charla yo quiero que las personas entiendan que no es que no tengas disciplina y que no es que no tengas fuerza de voluntad, es que hay muchos puntos que no habías tomado en cuenta cuando tú querías someterte a un cambio de hábitos. Porque yo sé que desde la conciencia todos decimos, no, es que yo quiero estar sana, yo me quiero ver bien, incluso me quiero ver sexy. No tendría absolutamente nada de malo. No, de verdad, o sea, no es como, porque luego también decimos como de que no, yo lo hago por salud, no tiene absolutamente nada que ver con mi apariencia física. Yo pregunto, ¿eso de verdad? ¿Es verdad? O sea, ¿no nos interesa realmente cómo nos vemos? Por supuesto que nos interesa, por supuesto que hay un interés detrás, que no tendría por qué estar escondido, ¿no? Al momento de querer cambiar un hábito. El punto es que esa fuerza de voluntad y esa disciplina que nos han hecho creer que no la tenemos la suficiente, que no hay, que no sabemos cuidarla, que no sabemos fomentarla, que nosotros solitos por flojera nos saboteamos, ¿no? No es como que podamos ir a la farmacia y comprarla, ¿no? Y tampoco es como que yo hoy en la mañana me levante y diga, ya, a partir de hoy voy a correr 5 kilómetros. Porque si yo cuando salgo a correr 5 kilómetros, aunque desde mi conciencia me cuente el cuento que es por salud, pero en realidad es por todo el juicio, por toda la falta de amor que le tengo a mi cuerpo, por toda la falta de respeto y le exijo, eso no va a ser sostenible porque no estamos diseñados para la autodestrucción. Ahí tu fuerza de voluntad va a trabajar para que tú no salgas a correr, te lo va a impedir porque eso es puro automaltrato subconsciente, pero no lo has observado. Una vez que observas el programa y una vez que de manera muy humilde reconoces todo lo que hay alrededor de tu autoconcepto y empiezas a reconstruirlo desde tu verdad, es que podemos empezar a confiar, es que caemos en el balance, es que la comida es comida, simple. Wow, ¿cómo lidias con todo, con toda esta información que va rompiendo patrones de creencias que vienen de generaciones y generaciones? El sistema no debe estar muy contento contigo, Nancy. No. Es que eso, amigas, hay dos industrias que se benefician del hecho de que comamos 6 veces al día. ¿Qué industria se beneficia? La industria alimenticia, por supuesto, y la industria farmacéutica. Yo no creo que sea casualidad que a partir de que varias generaciones por cierto tiempo estuvieron dispuestas a consumir 5 o 6 veces al día, ahorita tengamos una pandemia de sobrepeso, obesidad, triglicéridos, colesterol y azúcar alta. O sea, no se necesita, la verdad, como que hacer una investigación sumamente profunda, pero si ni siquiera te pregunto qué necesitas, cómo te sientes, por dónde empezamos, mira, la pregunta básica que nos hace cualquier profesional de la salud, ¿y cómo te sientes con eso? En nutrición no existe. En nutrición era de que no, tú dale. Sí, ahorita tu cuerpo se va a ir acoplando. Sí, a lo mejor te mareas y te duele la cabeza, pero es normal, es parte del proceso en lo que tu metabolismo se va acoplando. ¿Por qué? ¿Por qué hemos sido la excepción a la regla? ¿Por qué cancelar lo que el paciente siente? Y después viene todo esto, ¿no? De que nos superenfermamos. Algo que nos platicabas recientemente, Nancy, es todo este tema también relacionado con la disciplina, con el castigo, con esta mentalidad de me merezco comer un postre porque me fui al gym en la mañana, porque no merezco comérmelo porque ya me comí una pasta antes del postre. ¿Qué pasa con esa cuestión del merecimiento y el castigo? Bueno, aparte de que daña nuestro autoconcepto, todo eso que acabas de mencionar son prácticas de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta de la alimentación. Depurar, restringir, compensar
son los 3 red flag que te pueden llevar a tener un tema psiquiátrico severo. Eso no puede ser salud, no puede ser la base de tu estilo de vida y tampoco puede ser lo que te haga tomar una decisión por si elijo un alimento o no. ¿Me lo merezco? ¿Hice realmente la cantidad suficiente de ejercicio como para comerme esto que se me está antojando? La respuesta es no. O sea, la base de nuestro estilo de vida saludable, sí o sí, es la estabilidad emocional. Esa es la base. Si este acto o esta acción transgrede mi estabilidad emocional, me saca de mi paz, lo cuestiono y lo replanteo. Hermana, ahí es donde va como el por dónde empiezo a elegir. Y vas a ver que no va a tener ningún sentido el cuestionamiento de ¿me lo merezco o no lo merezco? Claro que lo merezco. Y me encanta eso que dijiste, porque ahí les puedes dar como un hack ahí. ¿Qué puedo hacer cuando tengo este episodio entre me quiero comer este postre, pero ya no porque me comí la pasta, o me merezco este postre porque hice mucho ejercicio? ¿Qué podría hacer una persona que está con esta mentalidad? Cuestionarla, cuestionarla, porque no le podemos pedir al alimento que nos dé algo que no nos va a dar. Cuando yo me coma ese pastel, realmente es como el reconocimiento al merecimiento, o me va a dar mayor respeto, me va a dar mayor amor. Estamos buscando que el alimento nos brinde un soporte que no nos da. Y esto tiene una razón de ser, porque cuando éramos bebés y nos alimentan de primera instancia, cuando nos amamantan o con el bibi, es el primer acto que tenemos también de regulación emocional. El bebé llora, le dan de comer y empieza a calmarse. En teoría, cuando vamos creciendo, deberíamos adquirir mayores herramientas porque ya no me veo en un espacio vulnerable y corro a que mamá me dé pecho. Ya no sucede así. Ya deberíamos de tener un proceso de evolución en la gestión de mis propias emociones. Pero si volvemos a que somos generaciones que crecimos sin gestión emocional, que estamos aprendiendo, que apenas le estamos dando la importancia, incluso la ciencia, el método científico le está dando la importancia del impacto que tienen las emociones en nuestro cuerpo. Vamos a dejar de pedirle al alimento que nos dé lo que no nos puede dar. Es que nada externo, y esto no hablo nada más de los alimentos, te lo pregunto a ti como coach de vida y gurú del amor, ¿mi pareja me va a hacer feliz? No. ¿El alimento me va a hacer feliz? No, ahí no está la respuesta, es una trampa. Oye, pero que se ve complicado porque hay un montón de creencias que tenemos desde niños. Por ejemplo, en mi casa, desde mi casa, la cultura de la comida, Ecuador es un país en donde la comida, al menos en mi casa, era muy importante. De hecho, las salidas, lo que hay que hacer para entretenerse es salir a comer porque hay una variedad de platos deliciosos que lo que estamos buscando es vamos a entretenernos comiendo todo el tiempo. Hay un montón de cosas. Pero además, por ejemplo, en mi casa, la comida siempre fue como muy importante, nomás porque era comida. Pero me sentaban de niña y de ahí no te paras hasta que termines el último bocado, así sea de lo que esté ahí. Podía estar 3 horas ahí, Nancy, Madres sentada latinas, me encanta. hasta que terminara de comer. Y tengo, o sea, conozco amigos que me cuentan historias traumantes, o sea, te lo comes y a fuerza la cuchara y si lo escupes te lo vuelves a comer. O sea, ¿qué tipo de información le estoy metiendo a un niño sobre la alimentación? Y cómo eso termina repercutiendo ahora en adulto. Ahora, por todo lo que hemos trabajado y por todo lo que conocemos, pues yo siento que he cambiado muchísimo la relación con mi comida, pero empezando desde esas memorias, desde, oye, la comida ni me está atacando, ni me está dañando, o es motivo de castigo, o es motivo de rechazo, o es motivo de eso, de que te vean diferente, porque imagínate, de mis 4 hermanos, yo era la que más picky con la comida, ¿no? La que estaba como, no me gusta esto, no me gusta esto. Y de repente la comparación. No, pero mira, tu hermana se comió todo. Ah, tu hermano pidió más y tú no te lo quieres comer. O los niños de África no tienen que comer y tú teniendo un plato de comida.
todo eso es información que se va, iba a decir compactando, Programando. que se va programando y va haciéndose mucho más fuerte con el con el paso del tiempo. Y Porque eso, ¿sabes qué te genera? ujú, Desconfianza en tus propios estímulos. sí, 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 Como en yo decisiones, ¿no? no aprendí qué es la saciedad porque a mí me imponían una porción de comida y hay de mí que me levantara antes de terminármelo. Incluso si yo ya estoy satisfecho, o sea, te lo terminas porque te lo terminas y hay una carga emocional. Y yo te pregunto, Neiva, como biodescodificadora, ¿qué pasa cuando a una acción le metemos una carga emocional? Y además una Pues acción que se repite todos los días, que es parte de mi rutina diaria. imagínate toda la carga emocional que vienes trayendo a partir de eso y luego lo único que tienes que hacer en cualquier situación que te conecte con esa emoción genera reacción, ya sea de rechazo, desvalorización, de que te sientas, de repente estás con, digamos, con alguien y conectas con esta emoción de, sabes que ni siquiera, no me siento bien en este espacio, no me siento bien con esta persona, pero en base a esa información que ya programaste es como, bueno, yo no sé qué es sentirse mal en algún lugar, o no sé decir no, porque estuve, al menos en el espacio de la comida, obligada a estar sentada en un lugar que no quería estar y tomando algo que yo no quería tomar, Ujú. aunque para otra persona fuera deliciosa. Y luego, eso te digo, por el trabajo que hemos hecho, pero por ejemplo, en mi abuelita, que tuvo que vivir un montón de situaciones de escasez, ella incluso ya muy avanzada edad, su mayor satisfacción era darle de comer a todo el mundo. Imagínate cómo viene toda esta información ahora que ella ya no está. La historia más común en mi familia es qué es lo que más recuerdo de ella y es la manera en que te daba de comer. No había, era chistoso porque yo le decía, voy a heredar tu olla porque es mágica. No había persona que subiera a la casa, que estuviera en la casa, que no tuviera un plato de comida. Aunque ella hubiera cocinado para 5, comían 8. Ujú. Y Guau. no solo eso, sino que se paraba al lado tuyo con la olla, así, ya terminó, ¿quiere más? Pum, ni siquiera esperaba que respondas, sino era esta sensación que la conectaba con la comida, ¿no? De a lo mejor le faltó muchísimo amor cuando fue pequeña y esa era su manera de expresarlo. ¿Sabes qué? A través de la comida yo te nutro. Era su manera de amar también. O sea, toda la información que trae la comida y la alimentación es impresionante en cuanto a las creencias y todo lo que se va formando en el subconsciente y que luego se forman en reacciones, pero que como dijiste pueden cambiar. Y es que mientras todo este tipo de información trabaje a tu favor y tengas un cuerpo en balance, no hay ningún conflicto. Es parte de todo el contexto que tenemos acerca de la alimentación. El problema es que cuando toda esta información no me permite llegar al balance y que además toda esta información ni siquiera la he observado, ¿sabes? Y a ver, puede haber momentos de vulnerabilidad donde el alimento sea mi único rescate, pero como adultos es nuestra responsabilidad adquirir herramientas si veo que estoy cojeando de un pie, porque insisto, el alimento nos puede dar un alivio momentáneo, pero el alimento no va a acabar con la depresión, con la ansiedad, eh, con definir mi autoconcepto, ¿no? O sea, solo si hice ejercicio merezco comer. Imagínate el autoconcepto que tenemos desde esa posición y todo lo que nos va a afectar. Y ya no es nada más un tema moral, es que ese es el eslabón perdido que tenía la nutrición convencional. Creíamos que las emociones, pues nada, la persona es floja, la persona me miente. Nosotros como nutriólogos le mandábamos la dieta, volvía la paciente, no se movía ni un gramo la báscula y decíamos, los números no mientes, los números no mienten. Y no volteábamos a ver realmente en cómo se estaba sintiendo el paciente en ese proceso. Y les digo, se compartían discursos como, aguanta, el mareo es normal,
el dolor de estómago, tu cuerpo se está acoplando a este nuevo sistema y, y resulta que no. Oye, ¿y cómo te sacan de lo obvio? Porque, por ejemplo, solo a través de la biodescodificación es que yo empecé a entender cómo es que nuestro cuerpo, como decías, funciona para protegernos, para mantenernos con vida, cómo todo nuestro sistema está hecho para eso. Y de repente en la misma casa, con 4 o 5 personas que comen exactamente lo mismo, hay diferentes cuerpos. ¿Cómo explicas que uno se engorde más de la parte de arriba? Ah, no, pero es que la genética y entonces me engordo más de las piernas. O de repente comes como peón, decía mi abuelito, y eres flaquísimo. Entonces, cómo en realidad la comida no es en sí la que termina motivando los cambios de tu cuerpo, sino las emociones que tienes en relación no solo a la comida, sino a todas las situaciones y creencias que has venido cargando, ¿no? De hecho, yo creo que cuando subimos de peso en invierno, además de ser invierno y que es una época en la que la mayoría de las especies tiende a hacer una reserva de grasa por el cambio climatológico, eh, el hecho de saber que me voy a exponer a mi familia, que no cumplí mis propios propósitos, o sea, el hecho de saber que se va a terminar el año y que me voy a encontrar sí o sí de pronto con un cuestionamiento de hice lo que me propuse, sí fui al gimnasio, sí terminé con ese proyecto, limpié la ropa de mi closet y darme cuenta que no, ya empieza a generar un sistema de alerta en mi cuerpo. Yo siento que más allá de todo, de toda la alimentación distinta que podemos llegar a tener, el hecho de enfrentarnos a este tipo de situaciones va a aumentar nuestro cortisol, va a aumentar nuestro sistema de alerta. Oye, y ahí, por ejemplo, Nancy, ¿qué haces tú con las personas? Y ahí entrando con la hipnosis, eh, con tus pacientes, ¿cómo integras la hipnosis en tu programa? ¿Qué importancia tiene también la hipnosis justo por Sí, la importancia que las tiene la personas? hipnosis. Hipnosis, pues es la herramienta que nos va a permitir de una ver cuál es el vínculo que tengo con mi cuerpo, cómo me estoy relacionando con mi cuerpo, porque es muy importante. Y te digo la verdad, Erika, pasamos mucho tiempo, o yo me había dado cuenta que en muchos de mis pacientes no se habían dado el espacio de escuchar esa voz interior. O sea, ahí está. En mi caso era un terrorista. O sea, yo cuando hice el ejercicio de observar cómo me hablaba, sobre todo cuando eran temas de alimentación o con mi cuerpo, híjole, rudo. O sea, esa voz era cero amorosa, cero amable y esa voz me estaba protegiendo porque había una promesa detrás del peso, ¿sabes? Que socialmente se me sugería como nutrióloga, como rehabilitadora postquirúrgica. Hipnosis te da la capacidad de observar esa voz como el observador y resignificarla para que esa voz empiece a trabajar a tu favor. Porque si esa voz cambia el tono y si esa voz se convierte en amor, respeto y merecimiento, se lo vas a dejar de pedir a la comida y a todo a tu alrededor. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la acción de comer va a ser amorosa y respetuosa. Ya no va a haber ese conflicto de toda la química en mi cerebro al momento de estar comiendo, porque yo ya estoy programada desde la hipnosis, que no es en una sesión, es un trabajo que se tiene que hacer de profundo, de autoconocimiento, y además por ese espacio tocamos puntos bien ¿Cuáles bonitos. ¿Cuáles son justo los temas que te encuentras frecuentemente en una hipnosis con alguien que tiene que tratar el tema del peso? Muy variado, Erika. A Pero veces, ponnos unos ejemplos, platícanos. ¿Qué te este, has encontrado? por ejemplo, a veces son lealtades con ancestros. Ujú, ujú. Eso es como muy común. Yo me cuento el cuento de que puedo controlar mi peso, pero en realidad el peso que sostengo me hace leal a mi clan y a la historia de vida de mis ancestras. O me protege de vivencias no positivas que tuvo mi clan. O sea, yo no me doy el permiso de portar un cuerpo balanceado porque el cuerpo con sobrepeso que tengo ahorita me protege del agresor Ujú. y no lo he visto. Es más, yo ni siquiera he sufrido agresión.
Es más, yo tengo un matrimonio sano, ¿sabes? Pero mi cuerpo está en una protección porque hay un programa subconsciente que sostiene. Ujú. O, por ejemplo, eh, en el tema, a veces es mucho la relación de pareja. Oye, es que yo mientras estuve soltera tuve un cuerpo súper bien, pero nada más me casé y empecé a subir de peso y no he podido controlar mi peso. De seguro los anticonceptivos. No, es que había un programa subconsciente que sostenía que vivir con un hombre era peligroso. Aunque mi matrimonio estuviera perfecto, aunque el hombre que tenía a un lado era un pan de Dios, o una, reprogramas y observas eso por medio de hipnosis, o dos, los años y la experiencia al lado de una persona, aunque sea masculina, que genere un programa que soporte que estar con esa persona me da paz, el peso se va a balancear. Ujú. Y en la niñez, por ejemplo, cuando trabajas el niño herido, ese periodo de todos que tenemos almacenado en el subconsciente, ¿qué has encontrado? Fíjate que sobre todo en personas que no pueden subir de peso, o sea, que les cuesta muchísimo trabajo mantener un peso saludable, eh, hay un rechazo a querer ser adulto. Yo aprendí en mi infancia que ser adulto es muy riesgoso y entonces no quiero crecer. Y la manera en la que el cuerpo crece es nutriéndose. Y desde ahí Ujú. empieza el bloqueo. Claro. Y las personas comen, como decía Neiva, como peón. O sea, las personas comen y comen y comen y no logran subir de peso. Aunque la ciencia te diga, no, pues es que métele más calorías y métele más carbohidratos y entonces tú vas a crecer. Eso no va a ocurrir. Y yo sé, o sea, la ciencia trató de ponerle muchas etiquetas a lo que comentaba Neiva. Ah, es que entonces, desde tu genética, tú ya eres endomorfa, ectomorfa o mesomorfa. Tienes tendencia a acumular más grasa, más músculo, tal. Y eso no se cambia, eso no se modifica. Y luego vemos a los atletas de alto rendimiento y si todos tienen la misma forma de cuerpo en una sola disciplina, no es posible que, tú tuviste que haber nacido con descendencia africana y con un papá español para que tú lograras ser un campeón olímpico en natación, porque entonces desarrollaste la genética de un nadador. No, señora, es todo lo que hizo en el entrenamiento del nadador que modificó lo que la ciencia decía que era tu ADN, tu genética. Es que la genética no es una sentencia, es un plano de posibilidades que tú vas seleccionando el ambiente propicio para que vaya abriendo qué posibilidad dentro de toda tu carpeta de posibilidades que traes. Oye, y Ah, que toda la información está ahí, lo único que necesita es ser vista y reconocida, porque en base a lo que estás diciendo es, tengo el cuerpo que me mantiene vivo. Algo que decimos mucho en biodescodificación es que el cuerpo o la mente no entiende de estética. Tu biología de estética no sabe. Lo que sabe es protegerte. Por lo tanto, si comes muchísimo y de repente estás flaquito, ok, ¿por qué me tengo que esconder? ¿Por qué no quiero que me vean? Sería la pregunta. Y luego, como hablabas del matrimonio, me encantó, comienzo a subir de peso. La pregunta sería, ¿de qué me estoy protegiendo? Porque incluso en la forma, ¿no? Te comienzas a hacer grande y ¿por qué necesito hacerme grande? ¿De qué me tengo que proteger? De qué tengo que soportar? ¿No? De ok, afuera, quiero que me... ¿cómo se tiene que ver? Exacto. Y cómo todo va tomando su forma, porque incluso estas formas de sobrepeso, si la grasa es aguadita, se puede decir, o es dura, todo tiene un significado. Toda la información está ahí, solo necesita ser reconocida. Estoy fascinada con el tema. Hiciste que me acordara del caso de una paciente que tenía unas caderas bastante prominentes, que ya se las había quitado con cirugía y volvían esas caderas. ¿Y sabes qué encontramos en hipnosis? Que ella reclamaba su posición en Mm. la familia. Era como, háganse a un lado, este es mi espacio, denme mi lugar, denme mi lugar. Su cuerpo subconsciente lo que hacía era, o sea, abrir ese espacio y Mm. véanme, denme el espacio.
Y es que yo creo que hemos estado tan peleados con esta forma que tenemos porque creemos que somos incorrectos, que estamos defectuosos, que algo tenemos mal, pero cuando en hipnosis podemos entrar a ver para qué tengo este cuerpo, tiene tanto sentido que este cuerpo que yo escogí es ese vestuario que es perfecto y ad hoc para las situaciones, circunstancias o el propósito que mi alma decidió experimentar en este plano. Y entonces tengo que darme cuenta que ese cuerpo, así como decías ahorita con las caderas, se necesitaban esas caderas para poder tomar el lugar que yo necesitaba ocupar en mi sistema familiar. Yo, por ejemplo, tengo unas hermanas que son chiquitas de tamaño y yo soy más alta y yo desde siempre me preguntaba por qué yo soy diferente a ellas y siempre me sentí como fuera del lugar. Y hoy entiendo perfectamente bien que era parte de mi propósito, que en mi sistema familiar, mi posición incluso en el sistema familiar tiene una razón de ser y tenía que ser vista. Y entonces para yo ser vista tenía que tener un cuerpo más grande. Entonces hoy no me puedo pelear con que soy más grande, más visible. ¿Por qué? Porque es parte del propósito de mi alma, es parte del propósito de mi existencia. Mi traje este que estoy ocupando, que a veces se nos olvida un poco que no es más que eso, más que un traje que necesitamos para habitar este plano, es perfecto así como es. Por supuesto, no quiere decir que te quedes con la idea de que si ya este cuerpo está lastimado, pues así lo dejo. Puedo cambiar esa percepción y hacerlo desde una conciencia diferente, a llevarlo a que se alimente adecuadamente, a que esté sano, a que se pueda mover, ¿no? Todo lo que representa el tener esta conciencia corporal y la conexión con el cuerpo, que también es como algo de lo que te puede ayudar o ayudas a las personas en hipnosis, ¿no? Es que, Vamos, Nancy, con esta conversación. sí, ¿Cuántas paces hacemos con, como decía Eri, o sea, reconocer este cuerpo como el traje que estoy usando ya no me hace verlo como, ay, qué traje tan feo escogí, sino, wow, qué sabio ha sido este traje para mantenerme con vida. Y y cuánta esa paz información. que comenzamos a tener, ajá, esa paz que comenzamos a tener con esa idea de, ok, estoy en este cuerpo, en este traje, y es lo que me ha mantenido así, nos invita a reconocernos y nos invita a valorarnos, a honrar todo lo que hemos caminado. Me encanta todo lo que nos lleva a este tema. Porque el cuerpo no es el enemigo a vencer. De cuando nacimos a la actualidad, si nos vamos a cuestión de materia, ¿cuántas células creen que ustedes tienen de cuando eran un bebé chiquito? Eso se ha muerto y renacido una y otra vez. ¿Qué lo ha mantenido como el personaje que somos? La información. Hasta que no querramos observar la información del propósito, porque evidentemente venimos con un propósito, hasta que no observemos la información del propósito y nos volvamos a conectar con el cuerpo, esa transformación diaria que tienen nuestras células, que esto no es metafórico, o sea, yo les pregunto de verdad, ¿qué de su materialidad de cuando nacieron a la actualidad es? Sí. O sea, tu cuerpo con el que naciste ya no es el mínimo porcentaje, ¿no? Se ha ido transformando. ¿Cómo sostiene esta transformación? Por medio de la información. Atender la información es lo que nos va a llevar a conectar el balance, a conectar con el balance, porque sí, sí es cierto, sí tenemos esta capacidad de mantener un cuerpo sano, donde les vuelvo a repetir, la base de cualquier estilo de vida saludable es la estabilidad emocional. Oye, a mí me gustaría como para ir redondeando ya toda la idea y que podamos aportar un poco de valor a las personas que nos escuchan, desde esta temporada en la que nos mostramos y nos están todo el tiempo bombardeando con esta información de si somos o no suficientes, si nos quieren o no, si la gente nos invita a las cenas o no, si estoy comiendo adecuadamente o no, estoy comiendo mucho. ¿Qué recomendaciones podrían cada una darles a las personas desde esta conciencia, que seguramente es lo que podrían aportar o empezar a despertar para poder darse cuenta de qué relación hay del cuerpo con la alimentación? Hay una herramienta que es preciosísima y gratuita
y que se fomenta con la práctica, que se conoce como mindfulness eating o comer en presencia plena. Es de verdad hacer el ejercicio de comer con nuestros 5 sentidos, conectando con lo que está sintiendo mi cuerpo. Y tú eres tu propio balance. Tú sabes si eso se siente bien o se siente mal. Y bajarle el ruido a la mente. Se requiere de práctica para estar en presencia. ¿Qué significa? Que van a aparecer pensamientos, pero el pensamiento simplemente va a pasar. O sea, es como en el ejercicio de la meditación. Sí, aquí hay un juicio moral, aquí hay un juicio nutricional, aquí estoy sintiendo que mi mamá me está viendo diferente porque me volví a servir otro plato, pero yo me concentro en qué siente mi cuerpo, mis 5 sentidos, aquí, presente, alerta, respiro y regreso. Eso yo siento que te puede transformar la vida. Me encanta. ¿Tú, Ney? ¿Qué podría aportar? Yo creo que más que un ejercicio es esta conciencia, ¿no? De conocer que todo lo que está pasando en nuestro cuerpo está pasando a favor de nosotros. Soltar la culpa con respecto a, bueno, ¿qué estoy comiendo? En vez de estar disfrutando a las 12 de la noche con mi familia, me estoy latillando porque estoy comiendo a las 12 de la noche y hay 6 tipos de carbohidratos y otros 4 tipos de azúcar. Entonces, soltar la culpa nos va a ayudar a liberar todo este estrés y el cortisol que aportamos en cada cucharada más que lo que en realidad estamos comiendo. Entonces, eso, hacer las paces con nuestro cuerpo y bueno, a partir de ahí empezar pues a autoindagarnos. ¿Qué tal tú, Eri? Pues a mí creo que aportando un poco del tema de las emociones, ver qué representan cada que como, cada que convivo, cada que estoy en un encuentro con alguien, ver qué me produce o con la comida misma, ¿no? ¿Qué me produce este alimento? ¿Cómo se siente? ¿Cómo me siento al comerlo? Si es un alimento que me tengo prohibido. ¿Por qué me lo tengo prohibido? Cuestionarme, entrar un poquito más en la emoción, qué siente mi cuerpo en este momento que se lo está comiendo, ¿no? Y regresando a la conciencia corporal, también poder ver desde ese cuerpo que tienes, como dice Nancy, si tiene caderas, ay, estas caderas que tienen y no me gustan, ¿por qué me están ahí molestando? Si tengo sobrepeso, ¿de qué me estoy protegiendo? ¿Por qué quiero que me vean? Si no sé si soy grande, si tengo la grasa localizada en la parte inferior de mi cuerpo. Cuestiónate, la forma de tu cuerpo tiene un motivo, no es casualidad. Y entonces como despertar desde ahí la conciencia y la emocionalidad. Ujú, me encanta. Es que la comida es una maestra, Erika, tú lo acabas de decir. Y eso que acabas de decir es un ejercicio que se hace cuando empezamos a trabajar con conciencia nutricional, porque si hay ejercicio, si hay alimentos que son maestros. Cuando hay un antojo muy peculiar, está conectado con una emoción. Mm. La respuesta no está en el alimento, es qué emoción o de qué carece, de qué tiene hambre mi alma, Yo de qué, siempre tengo ganas de chocolates y pasteles y con qué conectas con el chocolate y el pastel. ¿Qué con representa el ¿Qué chocolate y el representa? pastel? representa atención, ¿De qué tiene hambre tu alma, Eri? la atención. Ujú. Y propia, no hay más. Olla propia, ¿no? Que ese es otro tema que vamos a platicar más adelante. Olla es propia, pero seguramente se gestó en la infancia o más Ujú. atrás, pero bueno, pues ya lo dejamos ahí en la mesa para hablarlo más adelante. Pues yo espero que con esta Siguiente capítulo. conversación, yo espero que con esta conversación podamos conectar un poquito más con la paz, de poder pasar unas fiestas, una cena, una posada en familia, confiando en las capacidades que tiene nuestro cuerpo. Tu sistema digestivo está diseñado para absorber nutrientes y deshacerse de lo que no se ocupa. Eso nos lo enseñaron desde la primaria y la secundaria. Eh, Mientras más en paz y tranquilo estés consumiendo los alimentos, menos fluctuaciones en tu peso vas a tener. Entonces, creo que eso es importante que lo veas. Qué Súper. capítulo tan valioso que hemos tenido el día de hoy. La verdad es que todas hemos estado como muy atentas a la información que se compartió. Nancy, muchísimas gracias porque de verdad no solo nos compartes esto a nosotros y nos ayudas a nosotros
en cuanto a entender nuestra relación con la comida, sino a todas las personas que nos están acompañando a través de este podcast. De verdad, muchas gracias. Ha sido un aporte realmente valioso. Me encantó. Un placer. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos y pues saber también que todo así como es, así ha sido perfecto y así será perfecto, así que sin culpas, avancemos a un año más ligero y reconociéndonos que todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos avanzado hasta aquí ha sido para nuestro más alto bien. Así que, pues, si quieren despedirse, Nancy, Neiva. Hasta la Gracias a próxima. todos. Y gracias, gracias, Bye. gracias. Nos Bye. vemos pronto.